por ese compromiso con la amistad, con nuestro país, con la cooperación con nuestro país, pero fundamentalmente como representante de un pueblo amigo, de un pueblo noble, de un pueblo valiente, que ha logrado sobrevivir 5 décadas de bloqueo injusto, inmerecido. Un pueblo con el cual ahora nos sentimos muy cercanos. Tanto es así que la bandera de Cuba, Ricardo, hoy está junto con las banderas de países muy cercanos a El Salvador. Por todo eso, te entregamos este reconocimiento que en definitiva es un reconocimiento a tu pueblo valeroso y solidario. Felicidades. Seguidamente, el señor presidente de la Asamblea Legislativa se dará la palabra al noble amigo de El Salvador. Se le concede la palabra al honorable presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, doctor Ricardo Alarcón. Tiene la palabra, diputado. Muchas gracias, señor presidente. Le agradezco mucho esta oportunidad que me da de expresarles a todos y a todas las legisladoras y los legisladores integrantes de esta asamblea, a los miembros de su junta directiva y a usted en particular, expresarles, decía, mi gratitud por este acto que solo puedo considerar como un homenaje a aquellos que lo merecen en la República de Cuba, que son ante todo el propio pueblo cubano, como usted refería hace unos instantes, compañero presidente. Y si hablamos de lo que haya podido contribuir Cuba a los esfuerzos que condujeron a la suscripción de los acuerdos de paz, como recuerda esa banderola que preside esta asamblea, conmemoran ahora 20 años. Si vamos a hablar de la contribución que modestamente cumplimos algunos representantes diplomáticos de Cuba en aquel momento, yo creo que sería una ausencia imperdonable no decir que si un cubano es merecedor de ese reconocimiento, es el compañero Fidel Castro Ruz. Les puedo asegurar que el compañero Fidel, siendo presidente de la República de Cuba, siguió paso a paso, hasta el último detalle, todo aquel proceso en el cual algunos tuvimos que cumplir o tratar de cumplir nuestro papel, pero era seguir las instrucciones y las orientaciones que él nos dio como expresión de su preocupación solidaria con respecto a lo que ocurría en este país, a los sacrificios, a los sufrimientos que soportó el pueblo salvadoreño. Si en algo pudimos contribuir a eso, acepto el reconocimiento, pero lo acepto
dirigido a quienes realmente se lo merecen. Fidel Castro y el pueblo de Cuba, que contribuyeron a lo que fue la obra, el resultado de los esfuerzos de las salvadoreñas y los salvadoreños. Señor presidente, quisiera también comentar acerca de las relaciones y la cooperación que hoy afortunadamente existen entre nuestros dos países. Sé que algunas cubanas y algunos cubanos han dado su aporte y lo siguen dando y lo seguirán dando al pueblo salvadoreño, a sus instituciones, que ha habido además salvadoreñas y salvadoreños que han contado con la contribución que algunas instituciones universitarias cubanas han podido brindar en la formación de cuadros, y que algunas cubanas y cubanos han venido y están acá colaborando con ustedes. Pero hay que decir que eso ha sido con la participación activa, decisiva, predominante de salvadoreñas y salvadoreños. Ayer tuve el honor de asistir a la ceremonia por la que fue proclamado un municipio de Morazán, Mianguera, como libre de analfabetismo. Y ahí yo vi y escuché a los protagonistas, hombres y mujeres del pueblo, que alfabetizaron o fueron alfabetizados por ellos mismos. Sí, había un compañero cubano al cual se le expresó un reconocimiento particular. Lo único que hizo fue trasladar las experiencias que en nuestro país realizamos, que precisamente consistió en eso, en dar la enseñanza, llevar el conocimiento por aquellos que lo poseían a aquellos que estaban privados de esa posibilidad. Y lo hicieron en Cuba, jóvenes estudiantes, trabajadores, gente del pueblo, como los que yo vi ayer en Mianguera celebrando con mucho orgullo esa acción. Lo mismo está ocurriendo con otras esferas de la vida salvadoreña, en concreto con la de la salud. Los que están haciendo el trabajo para ayudar a cambios convenientes, necesarios para el bienestar de este pueblo, son los salvadoreños con sus instituciones y algunos cubanos y cubanas aportando en la medida que sea deseado y conveniente por la parte salvadoreña sus modestas experiencias al respecto. Los cubanos creemos profundamente en la independencia nacional, en la soberanía, en el respeto a la autonomía de cada cual. A pesar de que los cubanos no hemos sido precisamente los más agraciados por algunas corporaciones mediáticas que le han dedicado mucho más esfuerzo a denigrar o a distorsionar o a cambiar o tratar de cambiar la realidad nuestra. Para mí, señor presidente, es motivo de satisfacción, de humilde satisfacción, estar aquí ante este cuerpo legislativo y poderles tomar algunos minutos que les aseguro que trataré que sean los más breves posibles para dejar constancia de que si para nosotros es motivo de satisfacción estar presentes acá, es porque los cubanos a lo largo de nuestra historia aprendimos a reconocer y a apreciar la importancia de la institución legislativa.
Cuba fue el último país del imperio colonial español, junto con Puerto Rico, el último que permaneció bajo el dominio colonial español. El que tuvo que librar la lucha más prolongada, las guerras de independencia más prolongadas y también, tengo que decirlo, más cruentas. Ahí están las estadísticas oficiales españolas. Ahí está el censo que precedió al inicio de la primera guerra por la independencia en el año 1868 y el que hicieron después. Y ahí está la diferencia. La tercera parte de la población cubana había desaparecido. En 10 años de guerra que, sin embargo, fueron también los momentos en que nuestra institución legislativa nació y comenzó a funcionar. A pesar de la complejidad, de las dificultades de aquellas largas contiendas, en Cuba las iniciamos reuniéndose los representantes de los combatientes y adoptando una constitución política. 4, a falta de 4 constituciones aprobó la nación cubana antes de constituirse en república independiente. 4 períodos de guerra y también de acción legislativa en los campos, en las montañas, un parlamentarismo mambí, guerrillero si se quiere, pero que legisló y adoptó numerosas leyes civiles importantes para la conformación de una república liberal, progresista. Todo aquello se vio interrumpido brutalmente, precisamente con la intervención extranjera. Cuando los ejércitos norteamericanos llegaron a Cuba, a ninguno de sus generales se le ocurrió preguntar qué pensaba el Consejo de Gobierno de la República en armas, cuál era la posición de la Asamblea de Representantes que durante 30 años había funcionado en las condiciones de la guerra y cuyas potestades fueron borradas de un manotazo por quienes se supone que llegaban a traernos la libertad y la independencia. Nuestro pueblo ha tenido que avanzar un largo camino para, afincándose en aquellas tradiciones. No le vamos a aceptar a ningún imperio que venga a dictarnos cómo tiene que organizarse nuestra sociedad, porque a diferencia de otros países que se ufanan mucho de sus instituciones, las nuestras las creamos en medio de las enormes dificultades de las guerras y funcionaron y están allí para quien pueda o quiera examinarlas. Aprendí hace tiempo, en mis días de estudiante universitario, que el concepto de la democracia había sido definido, algunos teóricos dicen que es la mejor definición que sobre ella se ha dado, muchos años atrás, varios milenios atrás. Se le atribuye al filósofo y estadista ateniense Pericles que la pronunció, la expuso en un momento especialmente dramático y definitorio para la vida de su pueblo, cuando rendían homenaje
a los combatientes caídos en una de las más famosas batallas de la antigüedad. En aquella ocasión, Pericles, ante sus muertos, ante las víctimas que habían caído allá en las Termópilas, defendiendo a esa sociedad ateniense, Pericles dijo: nuestra sociedad es democrática porque su sistema, nuestro sistema, surge de nosotros mismos, de nuestras raíces, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. No lo importamos de ninguna parte. Y ese sistema busca promover el bienestar y la felicidad de la mayoría de la población. Y ese sistema busca esos cambios necesarios en la sociedad mediante leyes, instituciones, la legalidad. Yo he conocido muchas otras definiciones posteriores de aquellos que manipulan el concepto, que tratan de usarlo para fines no muy confesables, pero la de Pericles sigue alzándose ahí desde las Termópilas, dándonos los principios fundamentales a los cuales nuestro pueblo se aferra y se ha aferrado siempre. Absoluta independencia, no copiarlo de nadie, que surja de nuestras propias características, de nuestras propias realidades, de nuestras propias costumbres, y que tenga como propósito el bienestar de las mayorías, que tenga como propósito la justicia, la solidaridad extendida a lo más que se puede extender, y que eso se haga con métodos y procedimientos basados en instituciones, en leyes, en normas jurídicas. Por defender eso, por aferrarse a eso, nuestro pueblo ha tenido que pasar experiencias muy duras. Acá se aludió al bloqueo económico, comercial y financiero, que si fuéramos a usar el término exacto, quizás sería mejor llamarle como lo definió quien era el secretario de Estado cuando empezó esa hostilidad contra nosotros, el señor Christian Herter, quien por escrito en un memorándum dirigido al presidente Eisenhower le dijo: no, lo que estamos haciendo se llama guerra económica. Y una guerra económica en condiciones de paz es algo que puede encontrar muchos obstáculos internacionalmente. Guerra económica lo llamó el primer secretario de Estado cuando empezaron a desatar esa guerra. Y después, como el andar del tiempo, lo han ido arropando con flores y con lenguaje civilino, edulcorado y confuso, para ocultar lo fundamental. Lo que desde entonces, también en un memorándum dirigido al presidente, ya que el secretario de Estado al margen puso dos letricas para indicar su conformidad, O y K, ok, ya de acuerdo. Ahí se decía: la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. Ese Castro es el compañero Fidel. La única forma de reducirle a Castro ese apoyo es mediante las limitaciones, las insuficiencias, las dificultades materiales que, negándole relaciones, vínculos económicos, monetarios a Cuba, podamos generar. Hay que emprender rápidamente todas las medidas posibles para reducirles los ingresos, para crear dificultades materiales, para de ese modo
forzar a la gente a sublevarse contra el gobierno y poner fin a la revolución. Eso se escribió hace más de 50 años y eso se ha estado aplicando por más de 50 años. Los resultados creo que están a la vista. Es cierto que esa política ha causado sufrimiento, que ha causado dificultades, malestar en nuestra gente, no podía ser de otro modo, pero también es cierto que no consiguió el propósito que buscaba, que era llevar al pueblo a sublevarse contra su gobierno y derrocar a la revolución. Como si los pueblos se sublevasen contra quien les lleva la justicia, como si los pueblos se fueran a sublevar frente a los que les llevan la salud, la educación, las posibilidades de una vida nueva, diferente. Recientemente en Naciones Unidas, como ustedes saben, por una votación total, aunque votaron todos los estados, casi unánimemente se volvió a demandar de Estados Unidos que ponga fin a esa política insensata, irracional y que además, si encuentra el rechazo del mundo entero, es porque no está dirigida solamente contra Cuba, sino que también daña y perjudica legítimos intereses de todo el mundo. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles a ustedes las expresiones de solidaridad, el voto del Salvador en favor de esa resolución sistemáticamente desde que el presidente Funes ejerce la primera magistratura, las expresiones de solidaridad que al respecto he recibido de esta asamblea a lo largo de los tiempos. Quiero mencionar, antes de concluir, tengo que hacerlo, es un deber moral que me he impuesto hace mucho tiempo, al mencionar el caso de 5 compatriotas nuestros que han sido injustamente privados de su libertad en los Estados Unidos por tratar de frustrar, de impedir, de evitar acciones terroristas. No me tienen que creer a mí. Basta con buscar en la acusación oficial presentada por la Fiscalía norteamericana para encontrar ahí con esas mismas letras y no con otras, que esas eran las acusaciones formuladas contra ellos. Quien visite la página web correspondiente al Distrito Sur de la Florida, el Tribunal del Distrito Sur de la Florida, busca el caso Estados Unidos contra Gerardo Hernández y otros, ahí lo va a encontrar todo. Va a encontrar la acusación, va a encontrar la exigencia de la Fiscalía de que no se discutiese nada que perjudicase a los terroristas, y el vocablo no lo estoy fabricando yo ahora, es el que ellos emplean, terrorists, porque sabe que son terroristas, pero son sus terroristas a los que ellos amparan y protegen. Puede encontrar también la decisión de la Corte de Apelaciones que unánimemente definió que lo que ellos habían hecho no tenía nada que ver con el espionaje y por eso declaró nulas las condenas a perpetuidad que se habían impuesto a algunos de nuestros compañeros por ese supuesto cargo. Pueden encontrar el testimonio del general Clapper. ¿Quién es el general Clapper? Hoy, el director nacional de inteligencia de los Estados Unidos. Nadie tiene más autoridad que él en ese país para referirse al espionaje y contraespionaje que el director nacional de todos los servicios de inteligencia.
Bueno, este caballero fue uno de los testigos del juicio contra nuestros compañeros. Estoy seguro que él recuerda lo que él dijo. Y está, le repito, en el sitio de la Corte del Sur de la Florida, caso Estados Unidos contra Gerardo Hernández. Cuando a él le preguntaron en las evidencias, las cosas que usted ha visto de este caso, ¿encontró algo de espionaje? Respondió con 2 letras, no. Agregó 4, nada. ¿Usted vio que los acusados hubieran hecho o tratado de hacer o que les hubieran orientado a hacer algo relacionado con el espionaje? No, nunca. Como pueden encontrar en ese sitio el reconocimiento por parte de la Fiscalía de que no había podido sustentar la peor acusación contra Gerardo Hernández, por eso es el nombre de todo el caso, a quien injustamente pretendieron acusar de asesinato en primer grado. Alrededor de eso giró todo el proceso. Pero al final, por escrito, sin que nadie obligase a la Fiscalía a hacerlo, la Fiscalía reconoció que no podía probar ese cargo. Y para colmo pidió retirarlo. Y para colmo, a pesar de que el acusador reconocía su fracaso y pedía retirar su acusación, Gerardo fue condenado a 2 cadenas perpetuas por un crimen que no existió y del cual él no era ni siquiera acusado en su momento. Perdónenme el tiempo que les he ocupado, pero no puedo tampoco concluir sin expresar la profunda emoción que siento al recibir este homenaje o este reconocimiento en una misma ocasión en que se le rinde un tributo muy merecido a la compañera Mélida Anaya Montes, Ana María. Realmente se trata de una mujer que merecerá eternamente el reconocimiento, el amor, el cariño y la admiración de los salvadoreños, de las salvadoreñas, de los cubanos y de todos los pueblos de este mundo, porque del temple de mujeres como Ana María, que dedican su vida al bienestar, a la felicidad de los demás, que se entrega como se entregó ella a la causa del pueblo, son merecedores eternos de gratitud y reconocimiento. Por eso creo que es un inmerecido honor el haber coincidido mi presencia acá con ese reconocimiento para una compañera inolvidable y que lo merece todo. Muchas gracias, compañero presidente.